entrar en la palabra en esta noche. Gloria a Dios. Estamos listos. Amén. Nomás déjenme, trato de conectar mi tablet a la televisión. Amén. Gloria a Gloria a Dios. Dios. Gloria a Dios. Vamos a entrar a la palabra del Señor en esta. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a entrar a la palabra del Señor, entonces vamos a. ¿Qué tal si me acompaña? Vamos a estar leyendo donde nos quedamos el día domingo, que era Mateo 9:35. Amén. Vamos a buscar Mateo 9:35. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces fíjense que lo que venimos viendo, ¿verdad? Creo que el domingo le dije que me llamaba la atención que el Señor Jesús no usa la palabra aquí, orar, porque regularmente, hermanos, cuando vamos a pedir algo, ¿verdad? El Señor nos dice que oremos. Y el orar, hermanos, hay diferentes, si la pudiéramos llamar así, diferentes categorías de oración, ¿verdad? Hay buenas y hay malas. Hay, hermanos, oraciones bien hechas y hay oraciones mal hechas. Hay oraciones recibidas, hay oraciones no recibidas. Y entonces, cuando leo que el Señor no usa la palabra orar, ¿qué es lo que regularmente, hermanos, aún nosotros, cuando sabemos que queremos algo, necesitamos algo, o vemos la necesidad en un hermano de algo, ¿verdad que siempre le decimos, ora, o vamos a orar por ti, ¿verdad? Pero la oración que posiblemente, hermanos, usted y yo hagamos en favor de alguien,
o aún de nosotros, muchas veces es una oración, pongámosle de esta manera, bastante liviana. Porque venimos y le decimos, Padre, mira, te presento esta necesidad delante de ti, Padre. Tú sabes que necesito esto, tú sabes que quiero esto. Y, ¿verdad? Y prácticamente estamos haciendo lo que la palabra dice que es la oración, que es hablar con Dios, ¿verdad? Eso es la oración, tener una plática con el Señor y presentarle nuestras necesidades. Pero fíjense de que tratando de ver el significado en la palabra rogar, pues casi no me da mucha luz de un sentido más profundo o una revelación o como para decir algo más de la palabra rogar. Porque como le digo, regularmente usamos la palabra orar y el mismo Señor Jesús y Dios nos instó a que oráramos, a que pidiéramos al Padre. Y entonces lo hemos hecho a través del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces miramos, hermanos, lo que es orar. Pero entonces, ¿por qué no usaría el Señor? Y le soy sincero, no sé. No sé. Le voy a resumir, no a resumir, le voy a tratar de darle ciertos pasajes o escenas en la Biblia que yo vi de personas que ellos sí rogaron o pidieron o se fueron mucho más profundo a lo que es una oración. Por ejemplo, es en el caso de Ana, ¿verdad? Todos conocemos la escena o el caso o la historia de Ana, ¿verdad? Ana no podía tener hijos. Y su esposo, hermanos, tenía dos esposas, dos mujeres. Y una sí le daba hijos. Y resulta ser de que él sí la amaba. Sí la amaba a ella. Pero ella se sentía mal, hermanos, por no poderlo hacer, porque en sí, en el Antiguo Testamento, el no tener hijos era ser estéril hasta cierto punto como una maldición. Pero no solamente eso, sino que había un conflicto entre las dos esposas. Y entonces la otra se burlaba de la que no podía tener. Me imagino que haber orado al Señor, haber puesto su petición, su deseo, su anhelo de ser madre. Y parece ser de que el Señor la había escuchado, pero no le había contestado. No le voy a decir que no la había escuchado, porque que aunque sé que hay oraciones que el Señor dice, no las voy a escuchar. Y entonces, usted sabe la historia, no vine a hablar de eso, ya me metí allí, pero no vine a hablar de eso. Y entonces usted sabe de que hubo un momento en que ella se encontraba en algún lugar especial y no en su casa. Pudo haber sido el templo. Y en ese momento, en ese lugar, ella ya no estaba solamente orando. Estaba rogando. Estaba suplicando. Porque dice que ya ni las palabras le salían, sino que solamente como que los labios eran los únicos que se movían. O al menos fue lo que vio creo que era el sacerdote, ¿no? Y tanto era, o tal era su estado en la manera que ellos lo estaba haciendo, que el sacerdote lo malinterpretó y pensó que estaba ebria, ¿verdad?
Y ella le dice, pero yo no estoy ebrio. No es mi hora de estar ebrio. Había una necesidad, había algo en ella que ya tal vez ya había orado en cierta manera, pero ya ahora aquí sí había algo más profundo, hermanos, de la oración a rogar, no sé cuál es la otra palabra, hace rato creo que la mencioné, no sé qué otra le pueda dar, pero eso era lo que ella estaba haciendo. Luego encontramos a David. David, cuando iba a tener el hijo con Betsabé, creo que era, ¿verdad? El Señor le había dicho que iba a pasar con ese hijo. Y entonces, hermanos, David no estaba orando. David estaba rogando, suplicando es la otra palabra. A tal grado que los amigos o siervos de él lo vieron y también ya estaban preocupados, ya estaban tal vez ni orando, también ya estaban suplicando y rogándole al Señor por la condición en que David se encontró. Se rasgó la ropa, no comió. Usted sabe lo que la palabra dice acerca de allí. Entonces yo creo que, hermanos, el rogar, el suplicar, usted entiende que es suplicar, ¿verdad? Suplicar es cuando ya usted sabe de que no se lo quieren dar o no lo están haciendo y usted, entonces, hace algo más allá todavía. Y por eso me llama entonces la atención y creo que hasta cierto punto eso trató de dar a entender el Señor aquí cuando dijo rogad, pues. Rogar. Pero ¿por qué rogar? Y esto me contesta, el contexto me ayuda, porque lo empezamos leyendo en el 35. ¿Qué sucede en el 35? Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. Entonces, mire, ¿cuál era la condición del pueblo? La condición del pueblo, hermanos, no era buena. ¿O sí? Un pueblo, hermanos, que tenga enfermos, dolencia, y que debían de tener un Dios, y que ese Dios, hermanos, había dicho que iba a ser el pastor de ellos, y que andaban, hermanos, como gente sin pastor, enfermas, desamparadas y con dolencia. Y entonces, cuando el Señor Jesús miró todo eso, entonces, ¿qué hizo? Una de su función de él era, hermanos, predicar el evangelio. Porque el evangelio significa buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Y las buenas nuevas, hermanos, es Isaías, donde dice que él llevó todas nuestras enfermedades por su llaga, nosotros ya fuimos sanados, perdonados. Y eso es parte del evangelio en el cual, hermanos, el Señor Jesucristo estaba haciendo, estaba sanando, estaba, hermanos, quitando las dolencias del pueblo. Pero entonces dice que tuvo, ¿qué? Compasión, ¿verdad? Porque estaban desamparadas, dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces entiendo que por eso fue que el Señor usó esta palabra, hermanos, en vez de decirle al pueblo orad, porque para empezar, tal vez que los judíos no son como nosotros, ellos sí oran. Pero si nos hubieran dicho a nosotros, o sea, sí, y es que el problema es de que el Señor nos lo está diciendo a nosotros hoy en día también. O sea que esa condición que se encontraba el pueblo de Israel, hermano, esa condición se encuentra en el mundo hoy en día también, ¿verdad?
Y entonces, si nos dijera a nosotros, hermanos, hijos, oren por todo lo que encontramos aquí, ¿qué pasaría, hermanos? ¿Qué pasaría? Para empezar, ¿qué tanto oramos? O la pregunta es, ¿oramos? ¿Qué tanto oramos? Y si son efectivas nuestras oraciones. Porque el hecho de que usted ore, hermano, no quiere decir que su oración es efectiva. Perdónenme, pero tengo que ser sincero. Porque él mismo lo dice. Piden y no reciben porque no saben orar. No saben pedir. Y lo que piden a veces no es bueno. Y entonces no lo van a recibir. Aparte de eso, muchas otras cosas que tenemos. Tal vez aquí no, pero oramos y miramos al hermano. ¿Se imagina, hermano? Que eso pasa. Pero aunque usted no lo crea, hermano, en las iglesias pasa. Aunque usted no lo crea. Sí sucede. Pregúntame cuántos me caen mal a mí. No se crea. Pues si le pregunto a usted. Y entonces cuando estamos en esa situación, en esa condición, no acepta, hermano, ni el dinero. En las iglesias sí, en las iglesias usted pase y ahí acomódese con el Señor. Pero el Señor dice, reténla, ponte a cuentas y entonces trae tu ofrenda. ¿Será que el Señor necesita dinero? Tal vez por eso dirá usted, por eso que no la recibe. Entonces, trasladémoslo al día de ahora, hermanos, trasladémoslo al día de ahora. Entonces, si el Señor dijera, Betel, oren por las personas que están enfermas, que están en dolencia, que tienen alguna clase de enfermedad, que están desamparadas. El 36 dice, ahí está. ¿Qué es lo que dice ahí? 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Ok, ¿por qué el Señor tuvo compasión? Esto le va a sonar mero feo. Que el Señor me perdone, hermano, si lo digo mal. Claro, leemos el contexto y lo que dice después del texto, ¿verdad? Pero del 36, ayúdeme, que aunque tal vez esté equivocado, pero ¿qué usted pensaría que lo llevó al Señor allí? A tener compasión. Los miró desesperados. ¿Ah? Los miró desesperados. Ok. Porque eran muchos. Exacto. No era uno. No eran 3. No eran 10. Y no eran ni 100. Ya 100 son muchos. Pero dice multitudes. ¿Cuánto será una multitud? No son 100, son cienes. Dice multitudes. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Porque si tuvieran pastor, ese pastor, todas esas necesidades que usted lee allí, su pastor, mi pastor,
nuestro pastor, tendría cuidado de ellas. ¿Qué fue lo que lo hizo a ellos estar allí? Estaban como sin pastor. Entonces la gente a veces se queja, Dios no existe, que ¿por qué Dios permite tanta tragedia, tanto niño que muere y todo esto y aquí y allá? ¿Y por qué? ¿Por qué? O sea, le echan la culpa a Dios. Y dice, ¿dónde está Dios? No, que es amor y que no sé qué, que allá, gente, perdónenme hermanos, ignorante. ¿Por qué ignorante? Yo le hago la pregunta. Usted vela por sus hijos, ¿verdad? Ahora le hago la pregunta. ¿Usted vela por los hijos del vecino? ¿O es su responsabilidad suya velar por los hijos de su vecino? ¿Verdad que no? No son sus hijos. Primero le van a decir, ¿y a usted qué le importa? Entonces cuando le presentamos a Dios, prácticamente haga de cuenta que eso nos están diciendo. Al rechazarlo, al decir, yo estoy bien, yo no creo, yo no necesito, y todo eso. Haga de cuenta que no le están diciendo qué le importa, pero es como que le estuvieran diciendo eso. Pero entonces cuando les pasa las cosas y tienen las cosas, pones a Dios. Oye, pero pues, ¿qué responsabilidad tiene Dios contigo? Si cuando te va a tocar la puerta para cuidar de ti, le cerraste la puerta. Ahora no preguntes dónde está Dios. Y eso es lo que pasa en el mundo. Si el mundo, hermanos, el Señor ya tuvo compasión de nosotros, por eso murió. Si el mundo lo recibiera, el mundo fuera diferente. Entonces no vengan a preguntar dónde está Dios o por qué Dios. Dios no tiene la obligación de cuidarlos a ellos. Tiene la obligación y la responsabilidad de cuidarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros nos sometimos a Él y ahora somos sus hijos. Él es nuestro Padre y como nuestro Padre, vela por nosotros. Pero cuando usted decide agarrar sus maletitas y lo deja, que aunque es hijo y tiene una casa, no espere que le vaya tan bien como al hijo pródigo. Salió de su casa, no quiere estar bajo su cuidado, entonces ¿qué le espera? Un enemigo allá afuera que está como león rugiente tratando de comérselo. Y muchos estamos en esta situación allí, aunque usted no lo crea, aunque estemos aquí. Entonces dice, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y personas como ovejas. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, porque eran multitudes. Y esa es la mies, donde había que trabajar, donde hay que trabajar hasta el día de ahora. La mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogar al Señor de la mies que envíe. Entonces, ¿por qué no usó oración y mejor usó rogar? Porque vuelvo a lo mismo. ¿Cuánto oramos, Betel? A mí no me preguntan, no le voy a contestar. Porque para usted yo debería de ser un hombre de oración y para mí usted también. Estamos en el mismo barco. Aquí ya no es de títulos. Si es pastor, si es anciano, si es apóstol, si es hermano, si es hermana, si es joven. Aquí todos tenemos que orar. ¿Lo hacemos? No. Entonces, pero cuando nos dicen rogar, ¿cuándo es que rogamos, hermanos? Cuando miramos a la muerte enfrente de nosotros. Allí sí, ay Padre Santo, Dios mío, perdóname por favor, te prometo, Señor, que por favor no lo... Ay, y usted sabe, ya no oramos, rogamos, suplicamos, nos arrodillamos, nos postramos en la tierra, hacemos promesas. Entonces, es que el ruego, hermanos, ya es otra cosa.
Y entonces el Señor lo vio tan grande, tan necesario, que usó la palabra rogar y a no orar. Dice, rueguen. Usted sabe qué es rogar, ¿verdad? ¿Ha rogado alguna vez? ¿Qué ha hecho? Ha llorado, ha gritado, ha maltratado, ha prometido, se ha enojado, se ha ido, no ha comido, no ha ido, no ha hablado, se ha ido a dormir, no le habla a nadie, pone otra cara, hasta se enferma. Parece broma, pero es en serio, ¿verdad? O sea, o en otras palabras, no eso, sino que todo lo que dije no nos ha pasado. Y al final te me dan, bueno, de mejores cosas me han corrido o no me han dado, ¿verdad? Entonces, fíjese. La otra cosa es que estamos hablando de trabajo, ¿verdad? Obras y trabajo. Ya luego le voy a diferenciar obras y trabajo. Se entrelazan o a veces se cambian y significan lo mismo, pero también tienen significados diferentes. Pero aquí hay un problema. Hay una obra, hermano, o un trabajo que hacer. ¿Verdad? ¿Sí lo ve o no lo ve? ¿Qué es la obra o el trabajo que nos corresponde entonces a nosotros? ¿O por qué? ¿Y dónde lo encuentra? ¿Dónde lo ve? Yo se lo puedo decir, pero quiero que usted piense, hermanos, a eso venimos. A deleitarnos, a gozarnos, aunque yo le diga, no, es así, pero usted participe y usted, y así se va aprendiendo. Y aunque yo quisiera decirle que sí, en todo no puedo, porque tenemos algo diferente tal vez, y entonces no, usted participe. ¿Cuál fue la pregunta? Hasta a mí se me olvidó. Por estar pensando ya, estar yendo más ¿El trabajo o la a... obra? ¿Perdón? ¿El trabajo o la obra? Sí, tenemos un trabajo, ¿ok? O una obra que hacer. Porque estamos hablando, ¿verdad? Es tiempo de obrar, de trabajar. Entonces, aquí lo vemos. ¿Qué nos corresponde a nosotros hacer? ¿Por qué y dónde lo dice? Pues en el 38, que oré, es como rogarle que envíe los obreros. Sí. Sí. Ya veo que no, siempre digo que no. Ese es nuestro trabajo. Vemos a Él orando por ellos. Él vino a hacer un trabajo, hermanos, y lo estaba haciendo, porque ahí dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando, ¿en dónde? En sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. O sea que él, su trabajo, su función, él la estaba haciendo. ¿O no? A eso vino y era lo que hacía. Ahora ya leímos de que el Señor preparó obras para nosotros, para hacer nosotros, desde antes de la fundación del mundo. Entonces, Él estaba haciendo su obra. Pero de ahí no se iba a tocar a nosotros. De ahí Él iba a morir
o le iba a llegar su día en que se tenía que ir, llegó y se fue. Entonces, ¿qué sucede entonces allí? Él no oró por esto. ¿A quién le dejó el trabajo de hacerlo? ¿A usted que me está viendo? ¿A nosotros? Porque ahí lo dice, rogar. No dijo roguemos, o voy a rogar, o voy a orar. Le dijo a sus discípulos. A ustedes les toca. Ustedes tienen que orar ahora por ellos. ¿Verdad? Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El 37 dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, más los obreros pocos. Rogad. ¿O será que le estaba diciendo a los que estaban sin pastor? ¿Será que les estaba diciendo a los que había sanado? ¿O a los de la sinagoga? ¿O a las multitudes? ¿A quién le estaba diciendo? ¿Verdad que a ellos no? Porque el 37 lo dice. Y entonces dijo a las multitudes, a los que había sanado y a los que estaban enfermos. No, dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad. ¿Con quién estaba hablando ya en lo último? Era con los discípulos. ¿A quién le dice que ruegue? A los discípulos. ¿Quiénes son sus discípulos? Usted y yo. Al menos esperemos que seamos. ¿Se considera usted discípulo de Dios? ¿Ah? Entonces, esa es una de las obras que hasta el día de hoy nos toca. ¿Por qué? Porque nomás salir ahí afuera encontramos a los primeros. No tenemos que ir lejos, hermano. Hay gente pidiendo, hermanos, que el Señor la use a ir a las naciones. Y el Señor me dice, Maino, si nomás sales de la iglesia, te los encuentras, ¿para qué quieres ir a las naciones? Si es discípulo, ruegue. Ahora, si es pastor, anciano, otra cosa, no ruegue. No, no es cierto. Hay que rogar. Yo también. Porque yo también soy discípulo. Y fíjese de que es duro, es fuerte, hermanos. Y perdone que yo prefiero decirle esto así. Y la verdad, a tener los hermanos, no sé cómo. Pero resulta ser que un día vine aquí, o estaba aquí. Y de repente aquí donde ustedes han visto una cruz que estaba, no sé si todavía está. Porque se murió alguien allí, un homeless. Y miré cuando se comenzaron a amontonar amigos de él, como unos 3, 4 ahí con él. Miré cuando llegó la ambulancia. Y yo de lo más tranquilo, hermano. De lo más tranquilo. En eso veo que le comienzan a tratar de volverlo. Y ahí fue cuando el Señor, creo que el Señor me hizo sentir, hermanos, esa compasión. Y comencé a orar, Señor, perdona, ayúdame, dale otra oportunidad, Señor. O dale una oportunidad para que se vaya contigo. Pero me tomó tiempo, hermanos, tener esa compasión con alguien que se estaba muriendo. Prácticamente más seguro tal vez sin el Señor. Un discípulo de él o un pastor de él. Y tuvo que venir el Señor y poner algo extra en mí como para que yo comenzara a pedirle al Señor por esa persona.
O sea, así estamos. Tal vez usted no, pero le estoy hablando de lo que a mí me pasó. Y ahí me puse, Señor, y hice una súplica, una rogativa por esa persona. Por eso entiendo ahora un poquito lo que es orar y lo que es rogar. Porque cuando ya lo miré, hermanos, serio, fue una rogativa, una súplica que le hice al Señor. Cuando voy a jugar, llega un muchacho que no hay día que no llegue tomado. Y juega mejor tomado que cuando llega sano. Y uno ve y dice, Señor, ve la necesidad que hay. ¿Qué hago entonces? ¿Oro o ruego? Hay una obra que tengo que hacer. Y no se sienta mal, usted no es el único que está tal vez en esa condición que tenga que recapacitar, meditar, pensar. Yo más, porque es mi trabajo también. Y entonces, queremos, hermanos, trabajar, queremos obrar, queremos ir a las naciones, queremos tener un título, queremos hacer esto y aquello. Mire, aquí hay algo para empezar. Aquí hay una obra, un trabajo que hacer, muy necesario, sin título, sin que tenga que gastar dinero, sin que tenga que dar dinero, sin que tenga que, hermanos, hacer mucho ir o venir, donde quiera que usted comience a platicar con el Señor, ahí puede entonces hacer esa obra de rogar, pedir, interceder por estas personas. ¿Cómo ven? Entonces, vamos a Mateo 20, verso 1. ¿Qué dice? Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Ajá, siga. Yo le digo cuándo. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: Id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: Id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Ok, hasta allí. Creo que el resto lo sabemos. Hace tiempo creo que hablé un poquito acerca de eso. O mucho, ya no me acuerdo. Pero en el verso 1, versículo 1, ¿qué es lo primero que encontramos?
reino de Dios está llamando, o sea, llama, está hablando todos los días. Ok. ¿Alguien más? Que la sembradora estaba buscando obreros. Ok. Que salió por la mañana, Ok. se asemeja como el hombre que sale a buscar cada día para su casa. O sea, todo lo que dijeron está bien. Pero lo primerito es que podemos decir que esta es una parábola. No que podamos decir, es una parábola. Pero el Señor aquí es bien claro, ¿verdad? Que está dando una ilustración para darnos una enseñanza, ¿verdad? Y entonces empieza diciendo, porque el reino de los cielos es semejante o es igual. Está comparando, ¿verdad? A un hombre. O algo en la vida real que pueda pasar. Y dice, padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y ahí entra todo lo que ustedes también dijeron. Entonces, aquí lo que encontramos nuevamente, hermanos, es una necesidad de obreros, de trabajadores. Porque hay una viña y el fruto, hermanos, ya está listo para ser cosechado. Y al no hacerlo, pues entonces, hermanos, hay una pérdida, ¿verdad? Aquí está hablando de frutos. Pero en la vida, hermanos, humana, sabemos que lo que se están perdiendo son vidas por falta de obreros. ¿Y qué es lo que se requiere? ¿Qué fue a buscar? Personas que quieran trabajar. Trabajadores. ¿Verdad? Entonces es lo mismo que estamos viendo en lo que el Señor... Mire, pues haga de cuenta que lo que aquí es una parábola, aquí está en la vida real, donde el Señor dice, ¿verdad? Que salía y predicaba, enseñaba, sanaba y tuvo compasión. Allí es real, o sea, lo que él vivió, lo que él vio, lo que él experimentó. Ahora aquí ya lo está haciendo en una parábola, pero es lo que leímos anteriormente. Y entonces fíjense la necesidad que hay, porque dice que salió de mañana. Salió a la hora tercera. Salió a la hora sexta y novena. Y salió a la hora undécima. Allá dice rogad, ¿verdad? Y aquí el dueño de la viña ve la necesidad, hermanos, que no solamente sale una vez, no solamente sale 2 veces, no solamente sale 3 veces. ¿Cuántas veces salió? A ver. En la mañana, que es a las 6, la hora tercera, van 2, sexta y novena, y undécima. 5 veces. 5 veces sale a buscar. Primera, el pueblo de Israel, bueno, en ese tiempo, hermanos, se trabajaban 12 horas, no 8 horas. No había part-time. 12 horas. Desde que salía el sol hasta que se ponía el sol. Y entonces, cuando salía más o menos, o en la mañana, era como eso de las 6 de la mañana. La otra hora que vimos eran las 9 de la mañana. Sexta a las 12. Y de ahí la otra, la novena, las 3 de la tarde. Y la undécima
antes de las 5 o a las 5 más o menos. Fue que de la viña salió a buscar obreros. 5 veces. Y aún antes de terminar, hermanos, el tiempo de trabajo, porque si era de 6 a 6 y en la 10ª eran como a las 5, faltaba 1 hora nada más para que se terminara el día. ¿Verdad? Entonces, vemos que hubieron algunos hermanos que fueron y trabajaron 12 horas. Algunos, como ya vimos, más tarde, otros más tarde. Y algunos básicamente trabajaron solo 1 hora. Ahora, aquí viene lo sabroso. ¿Qué aprendemos de aquí? ¿Qué aplicamos aquí? ¿Quién quiere ser usted de aquí? ¿El que trabajó todo el día? ¿El que empezó a las 9? ¿A las 12? ¿A las 3 de la tarde? ¿O el que trabajó 1 hora? Bueno, depende de la perspectiva, porque si trabajo 1 hora y me voy a ganar el mismo salario, pues entonces 1 hora. Pero lo que me parece interesante es los últimos, cuando fue a la última hora, ¿no? Que dice el número 7. Bueno, antes él le dijo, ¿por qué estáis ahí parados todo el día sin trabajar? Y el número 7, ellos dijeron, porque nadie nos contrató. Entonces eso me está como resonando, pues, o sea, que estaban, ellos no es que no querían trabajar, Exacto. sí que nadie los contrató. Sí, nomás esperan porque ya te me adelantaste. Oh. Pero está bien, no, perfecto. No, pues por eso hice la pregunta y es bienvenida. No más que... Tiene algo como, por ejemplo, cuando el Señor dice, cuando va uno a predicar, dice, ¿quién les oirá si nadie les predica, no? ¿Verdad? Algo así. ¿Cómo ellos conocerán al Señor si nadie les predica? A ese punto también iba yo a hablarle que yo varios, ¿no? Que quién queríamos ser, pero yo lo vi como de esta manera un poco diferente en el modo de salir como a predicar. Yo le iba a responder que quería ser el que contrataba, o sea, el que sale a buscar, el que sale, pero lo veo de esta manera, el que sale a traer esos obreros, a traerlos a mi viña, a mi casa. En otras palabras, como el mayordomo. Sí, pero espiritualmente pues sería salir a predicar, traerlos a la casa de Dios y que conozcan del Señor. O sea, de esa manera lo vio. Tal vez no es por ahí, pero... No, está bien. Perfecto. Ahora, Lester dijo 2 cosas malas. No es cierto. Dijo 2 cosas. Y empecemos con la primera que dijiste. ¿Te acuerdas lo que dijiste? Que si era, pues, dependiendo, si era por el salario, trabajar solo 1 hora. No, pues, otra. Entonces sería la segunda. Y hay una tercera. Y dices otra cosa después. Sí, que pues de que cuando salió lo último, la última hora. Esa fue la última que dijiste.
Dijiste una más. Bueno, Acuérdate. una más fue la que me resuena más, fue esa parte cuando él les dice, les pregunta, ¿por qué habéis estado aquí? No, para... pero esa fue la última. Ok. ¿Nadie ¿El les pago? contrató? No. Acuérdate que dijiste, si preguntara cuál quisiéramos, pues por lógica dijiste sería la Oh, ok, sí, la última. última hora, Sí, ¿verdad? sí, Ok, estamos, ¿no? sí. Ok. Lamentablemente es lo que hacemos, si es que hacemos. No llegamos ni a las 6, no llegamos ni a las 9, ni a las 12, ni a las 3, sino si es que llegamos a trabajar, trabajaríamos una hora. Si es que la trabajamos. Y entonces, tengamos cuidado, porque puede ser una excusa para hacer algo, un poco, y decir, pero en el reino, en el cielo hay unos que trabajaron una hora. ¿Verdad? O, no excusa, pero sentirnos cómodos, satisfechos. Porque la mies es mucha, el trabajo es mucho, entonces una hora será suficiente. Y en eso es interesante como poner, pero también, y esto pasa mucho en la militar, ¿no? Y lo pongo como ejemplo, ¿no? No el hecho bueno, no sé cómo relacionado todavía a la vida espiritual, pero tiene relación. El hecho de trabajar todo el día no significa que va a ser, como se dice, eficaz en lo que está trabajando. Porque en lo militar hay gente que está ahí todo el día y que está trabajando. Pero hay otros que en 2 horas ya hicieron el cuatriple de lo que usted hizo todo el día. Entonces ahí es donde también La efectividad del trabajo. del trabajo. Pero ese es otro tema. ¿No? Sí, okay. Pero sí, entra y puede entrar. No hay necesidad, bueno, mejor lo hablamos otro día. Sí. Okay. Entonces, muchos podrán decir, hermano, pues yo llego y hago esto en la iglesia y tranquilo, ¿no? Al fin y al cabo, por lo que veo, entiendo ahí, Dios es justo y Dios paga igual. Tanto a usted que es el pastor y yo que nomás llego y hago esto, ahí dice de que nos va a pagar igual. Pero hermanos, bueno, eso ya queda en cómo lo queremos aplicar cada uno de nosotros a nuestra vida. La cosa es que no nos debemos de confundir aquí. Porque lo que en sí esto está enseñando o nos está hablando es que debemos de verlo tal como es, no a nuestra conveniencia aquí. Porque si lo vemos a nuestra conveniencia, aquí vamos a fallar, vamos a estar equivocados. ¿De qué manera o en qué forma? Veámoslo tal como es. Yo tengo 28 años, un poquito más, o tal vez para el Señor nomás tengo 5 años trabajando para Él. Y entonces, hermana Marisela llegó, ¿qué? 3 años atrás. 3 años, hermana. Entonces, si lo ponemos de esa manera, entonces, a nuestra conveniencia, o como se ve aquí, uno dice, el Señor, entonces a mí me va a pagar más porque llevo más años. ¿Verdad? Si lo vemos literalmente como está aquí, ¿verdad? Pero aquí lo que está, la manera de verlo o lo que está diciendo es, el Señor es justo y sí nos va a pagar o vamos a tener los mismos beneficios
no porque yo haya llegado, voy a tener más y ella vaya a tener menos, sino que en la realidad es que ella no tiene la culpa de haber llegado hace 3 años, sino que es en la manera en que nosotros, el Señor tal vez nos llamó, ¿verdad? A cierto tiempo, a cierto año, y es cuando le recibimos y llegamos. Pero cualquiera que llegue, hermanos, que sea el último, él no tiene la culpa. Porque llegó al tiempo que el Señor lo atrajo. ¿Verdad? ¿Sí me explico con eso? Entonces van a haber unos que tienen 50 años. Otros van a tener 20 y otros van a tener 1 año, pongámoslo en 1 hora. O 1 día. Pero va a ser beneficiado de la misma manera en todo lo que el Señor ofrece y nos da, tanto al que tiene 50, 20 o 1 día, porque vuelvo a lo mismo, el Señor tiene un tiempo en el que llega a nuestra vida, como en el ejemplo de la mujer samaritana. El Señor no llegó por casualidad, ese era el día de ella. Y por eso fue allí. Tenía una cita ese día, a esa hora y con ella. Ese era su día. Entonces, ese era su día, eso era. Ahora, hasta allí pues estamos bien. ¿Verdad? Ahora, el problema es, no confundamos por qué. Yo le dije los años que tengo, la hermana tiene 3 años, pero si ella trabaja más que yo, ¿a quién cree usted que le va a pagar el Señor más? ¿Ah? A ella. Sí me entendieron, ¿no? Porque ya se las cambié, ¿verdad? En el tiempo que llegamos al Señor, el Señor allí no hace excepciones. A todos nos va a abrazar de la misma manera. Pero ya estando todos adentro aquí, que ahora todos sí estamos adentro aquí, el que haga más, el que se mueva más, hermanos, perdone, va a tener mejores beneficios. Ya dejemos cuando llegó. ¿Qué estamos haciendo ahora? Esa es la diferencia. Y ahí es donde no nos podemos confundir con eso. Porque sí hay una diferencia. Y grande. Porque imagínense, todos estamos aquí. Y la última persona que llegó, que no está aquí ahora, ustedes la conocen, llega el día de mañana y de repente, hermanos, trae 1, trae 2, trae 3, trae 50. Y todos de diferentes trasfondos, algunos drogadictos, algunos divorciados, algunos de diferentes circunstancias. Vuelvo a lo mismo, en lo que como recibir al Señor, vamos a recibir lo mismo. Pero si yo nunca he traído a ninguno, nunca me pongo a trabajar. Y eso no es que Dios sea injusto. Injusto sería para el Señor no recompensar a esa persona por la obra que está haciendo.
¿Sí me explico? Amén. Eso sería lo injusto para él, pero él dice que él no es injusto. Entonces él nos paga. De acuerdo también al trabajo que hacemos con él. Porque los discípulos, hermanos, son discípulos y tienen o van a tener un grado más alto? Porque yo no creo que alguien haya muerto como murieron ellos y sufrieron lo que ellos sufrieron. Entonces, está bonito, ¿verdad? Y triste. Complicado, ¿no? Bonito está, hermanos, porque el Señor nos hace partícipes. Y conforme trabajemos somos galardonados. O sea, tendremos un premio o una paga, como usted lo quiera interpretar. Lo triste es porque no lo entendemos o no estamos dispuestos o no queremos hacer la obra. Eso es lo triste, pues. No que esto, hermano, sea triste. Sino triste para nosotros. Y más que todo de hoy en adelante para nosotros, que el Señor nos está hablando todos por igual. Entonces todos vamos a tener este conocimiento de hoy. Y tal vez bueno hubiera sido que no hubiera venido. Porque pues no lo iba a saber. Y se pierde el galardón, pero pues, si alguien estaba allá, estaban dando, hermanos, carne asada, pero pues como no supo, lo supo 3 días después, pues ¿qué puede hacer? A que si lo sabe en ese momento y le dicen, están dando carne asada y es gratis, ya es diferente. Y ahí entra entonces lo que tú dijiste. Les pregunta, ¿por qué estáis todo el día desocupados? Y la respuesta que ellos dieron. Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Claro, aquí tenemos que explicar muchas cosas. Tampoco es de contratar por contratar, ¿verdad? Entonces no confundamos también, tenemos que hacer la explicación aquí. Los discípulos fueron discípulos. O sea, se sentaron con él, les sirvieron, les enseñó y entonces después les da el título de lo que fueron. Pero hubo un proceso. Y yo ya se lo dije el otro día que yo fui a echarle algo a la milpa y ni nos pagaron, nos querían cobrar la milpa porque vieron que le habíamos echado mucho y habíamos quemado la milpa. ¿Y qué era, hermanos? Echarle fertilizante en una parte donde va la cosa esa de la milpa creciendo. Y nomás era de agarrar un poco y echarle y ir de mata en mata. Pero nosotros fuimos matando, no en mata en mata, fuimos matando supuestamente la milpa y por eso no nos pagaron. Entonces uno, por las cosas, por muy simples y sencillas que sean, tiene que haber un adiestramiento. Y la Biblia dice, no pongas a alguien que sea nuevo. Neófito, no sé cómo se diga. Porque puede echar a perder las cosas. Tiene que haber un grado de madurez, tiene que haber un grado de conocimiento y muchas otras cosas. Entonces, pero esto es muy importante, especialmente para mi persona. Porque, hermanos, si un suponer, usted
cumple los requisitos y yo lo tengo desempleado, y el Señor venga y le diga, ¿por qué no estás trabajando? Y él diga, pues Minor nunca me usó. El Señor deja al a un lado, no por hacerlo a un lado, y se viene conmigo. Y tú eres mayordomo. Dame cuentas del Esther. Y esto, hermanos, ya el tiempo se me acabó. Pero también tengo que, entiendo, hermanos, la responsabilidad y grandísima que tengo, porque habiendo una cosecha tan grande que hay que cosechar, me ponen de mayordomo y los tengo todos desempleados. Entonces estoy en problemas. Pero de todos modos, lamentablemente, siempre voy a estar en problemas con Dios y con ustedes. ¿Por qué con ustedes? Porque en la inmadurez o el no estar en el mismo sentir, usted y yo, cuando usted me vea que llamo a alguien, ¿cuál va a ser su reacción? Su pensar. ¿Por qué lo hago? ¿Por qué no lo hago? ¿Cómo lo hago? Y hay preguntas, hay murmuraciones, pueden haber críticas, enfados, envidias, enojos. Todo esto también. Pero si nos ponemos juntos en el mismo sentir y meto las patas, usted dice, hermano, pues ni modo, no se preocupe, me da una palmeadita, dice, para las próximas pues tengo un poquito más de cuidado. Pues está bien, ¿no? Pero cuando no es así, porque no todo lo que hago aquí les agrada o les va a agradar, porque usted lo hiciera mejor que yo, y puede ser que sí. Y se lo digo porque yo ya critiqué esa área, y entonces sé lo que uno dice, lo que uno piensa, o lo que uno hace. Y ya cuando está en el zapato, ya es otra cosa. Por ejemplo, no voy a poner otro país, voy a poner el país de aquí. Usted sabe que cuando están corriendo para presidente, dice el presidente, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto y voy a hacer esto. Y la gente le cree. Pero ya que está en la Casa Blanca, le llegan los papeles y le dicen, esto es esto, esto se hace así, y esto así, y esto así. Ya no es tanto lo que él quiere. Y entonces, ¿por qué no lo hace? Muchas cosas porque ya le ponen la realidad de las cosas. Y ya no era como él lo pensaba, lo veía, pues nunca había estado en la Casa Blanca o nunca había estado en esa situación. O sea, ahora que ya está, se ven las cosas. Y eso nos va a pasar a todos. Eso me va a pasar a mí posiblemente, si no es que ya lo pasé, lo viví, lo hice con ustedes. Entonces, tenemos que caminar juntos. Tiene que ayudarme de la manera que yo trato de ayudarlo a usted. Usted ayúdeme también. Y pero lo dejamos para otro día eso. No, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Muy bonita la palabra. Si me acompañan a despedir el servicio, por favor. Padre, gracias, Señor, por tu pan. Gracias, Señor, porque es tu palabra, Señor, viene de ti. Gracias, Señor, por nutrir nuestra alma y nuestro espíritu. Te damos las gracias, Señor, por este día.
Gracias, Padre, por la presencia de todos mis hermanos. Y bendícelos, Señor, y cuídanos, Señor. Ahorita que cada uno de nosotros regresamos a nuestros hogares. Padre, por los que no vinieron, no pudieron, por cualquier situación, tú la sabes, Señor. Bendícelos de igual manera. Bendice a todos los que están aquí, Señor, y también te pido por todos los que se han ido, Señor. Bendícelos y guíalos, Padre, porque te pertenecen. Te doy las gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.